Quiero que pienses en algo que quizás hiciste la semana pasada, o el mes pasado, o en algún momento del último año. Abriste el armario, miraste la ropa que llevaba tiempo sin usar y decidiste ser generoso. Empaquetaste bolsas, las llevaste a algún lado y te sentiste bien con eso, liviano, como quien acaba de hacer espacio, tanto físico como emocional. Hoy te voy a decir algo que puede resultar incómodo. Esa ropa que regalaste no era simplemente tela, era historia tuya, energía tuya, momentos de tu vida cristalizados en fibra, y dependiendo de cómo la regalaste, es posible que hayas abierto puertas que no sabías que estabas abriendo. No de manera dramática ni irreversible, pero de maneras que tal vez has notado sin saber cómo nombrarlas. Esa sensación de que algo cambió, aunque no puedas identificar exactamente qué, la percepción de que la suerte que antes fluía de cierta manera dejó de hacerlo. La extraña nostalgia de una época de tu vida que creías haber superado y que de repente parece más presente que nunca. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra suerte, no como un deseo, como una declaración de que estás listo para entender algo sobre la ropa, la energía y tu vida que nadie te explicó antes de hoy. Bien, antes de contarte lo que el rabino Itzhak Meir me enseñó sobre la ropa y la cábala, necesito contarte sobre Daniela. Daniela tenía 34 años y vivía en Monterrey. Era diseñadora gráfica, creativa, ordenada, con la clase de personalidad que cada tanto siente el impulso de hacer una limpieza profunda de su vida, de su espacio, de sus pertenencias. Hace 2 años, después de terminar una relación de 4 años, decidió que era el momento de renovarse completamente. Cambio de imagen, cambio de espacio, cambio de todo lo que oliera a lo anterior. Sacó ropa de su armario con determinación, cosas que había usado durante esa relación, vestidos de las vacaciones que habían tomado juntos, el saco que llevaba puesto el día que se conocieron, la ropa del trabajo que había usado durante los años que estuvieron juntos. Todo afuera, todo donado, una bolsa tras otra. Se sintió poderosa haciéndolo, libre, como si cada prenda que salía por la puerta se llevara un trozo de algo que ya no quería cargar. Pero en los meses que siguieron, algo extraño pasó. No es que su vida colapsara, no fue nada dramático, fue algo más sutil y por eso más confuso. Daniela empezó a sentirse como si ella misma hubiera desaparecido un poco, como si en el proceso de deshacerse de todo lo que olía a antes, también se hubiera deshecho de algo que era suyo y no de la relación. Empezó a dudar de sus decisiones creativas, algo que antes nunca le había pasado. Clientes que habían trabajado con ella durante años no renovaron contratos, sin una razón clara. Su confianza en el trabajo, que siempre había sido una de sus fortalezas, se sentía diferente, más frágil. No podía conectar lo que sentía con ninguna causa específica. Hasta que una tarde, en casa de una amiga que estudiaba tradiciones espirituales, escuchó algo que hizo que todo encajara de una manera que no esperaba. La amiga le dijo: la ropa que usamos en momentos importantes de nuestra vida no es solo ropa, es un registro. Y cuando la regalamos sin cerrar ese registro, a veces es como dejar capítulos del libro de nuestra vida sin punto final. Esa frase fue el comienzo de un proceso para Daniela, y es también el comienzo de lo que vamos a explorar juntos hoy. Hay una enseñanza en la cábala que muy pocas personas conocen fuera de los círculos de estudio judío avanzado. No aparece en los libros populares de espiritualidad. No se menciona en los videos de autoayuda con temática espiritual. Se transmite de maestro a discípulo, de rabino a estudiante, como parte de un conocimiento más amplio sobre la naturaleza de los objetos y su relación con el alma humana. Hay algo que la ciencia del comportamiento humano llama el efecto de dotación. Fue documentado por el economista conductual Richard Taylor, quien ganó el Premio Nobel de Economía en 2017, precisamente por sus investigaciones sobre cómo los seres humanos toman decisiones económicas de maneras que desafían la lógica pura. El efecto de dotación describe algo que todos hemos experimentado sin saber cómo llamarlo. Los objetos que poseemos nos parecen más valiosos simplemente por el hecho de poseerlos, no porque sean objetivamente más valiosos, sino porque los hemos incorporado a nuestra identidad, porque se han convertido en parte de la narrativa que nos contamos sobre quiénes somos. Y la ropa, por su contacto íntimo con el cuerpo y su presencia en los momentos de mayor intensidad emocional, es el objeto donde el efecto de dotación opera con mayor fuerza. Cuando te cuesta soltar una prenda, no es debilidad, no es apego irracional, es el efecto de dotación en acción. Es tu cerebro diciéndote que ese objeto es parte de ti, que soltarlo se siente como soltar algo de tu propia identidad.
La cábala y la neurociencia llegan al mismo lugar desde caminos diferentes. La ropa que hemos usado en momentos importantes está entretejida con nuestra identidad, y entender esto no es una razón para no soltarla. Es la razón por la que, cuando la soltamos, necesitamos hacerlo con el cuidado y la consciencia que ese proceso merece. El rabino Itzhak Meir, que estudió durante más de 40 años en las yeshivot de Jerusalén y de Bnei Brak, me compartió esta enseñanza de una manera que nunca olvidé. Me dijo que en la tradición cabalística, el cuerpo humano no existe en el vacío, existe en una red de relaciones con los objetos que lo rodean. Y de todos los objetos con los que el ser humano interactúa cotidianamente, ninguno tiene una relación más íntima, más constante y más cargada de significado que la ropa. La ropa, en la cábala, no es simplemente una cobertura física, es lo que los maestros llaman el lebush, la vestidura, que es una palabra que en el lenguaje rabínico tiene una profundidad que no se traduce completamente al español. El lebush no es solo lo que cubre el cuerpo, es la interfaz entre el alma y el mundo. Es el punto de contacto entre lo interior y lo exterior, entre quién eres y cómo te presentas. Y porque el lebush es esa interfaz, absorbe la energía de los momentos que viviste mientras lo vestías, absorbe las emociones que experimentaste, absorbe la frecuencia de tu estado interior en los momentos de mayor intensidad, tanto de alegría como de dolor, tanto de logro como de fracaso. En el Talmud, en el Tratado de Shabbat, hay una discusión sobre el honor de la ropa que puede parecer puramente práctica, pero que los maestros cabalísticos interpretan con una profundidad mucho mayor. Se habla de que una persona está obligada a tratar su ropa con respeto porque la ropa, al cubrir y proteger al ser humano, participa de su dignidad, no como un objeto inerte, como algo que cumple una función en la vida espiritual del ser humano. Y el Midrash, la literatura interpretativa de la Torá, va aún más lejos. Describe cómo las vestimentas del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén no eran simplemente uniformes de trabajo. Cada prenda tenía una función espiritual específica. Cada tela, cada color, cada ornamento correspondía a un aspecto del servicio divino que el sacerdote realizaba. Las vestimentas no acompañaban al sacerdote en su servicio, participaban de él. Si esto es verdad para las vestimentas del más elevado servicio espiritual que la tradición judía conoce, ¿por qué no sería verdad, en menor escala, para la ropa que usamos en los momentos más significativos de nuestras propias vidas? La respuesta es que sí lo es, y que entender eso cambia completamente la manera en que nos relacionamos con nuestra ropa. Ahora quiero añadir algo que no viene de la cábala, sino de la psicología moderna, porque quiero que veas que esta enseñanza no es solo tradición antigua, tiene confirmación en la ciencia contemporánea. En 2012, los psicólogos Adam Galinsky y Aho Adam publicaron un estudio que se convirtió en uno de los más citados en la psicología del comportamiento. El estudio se llamó Enclothed Cognition, que podría traducirse como cognición vestida o pensamiento vestido. Y lo que demostró fue algo que los maestros de la cábala habían enseñado durante siglos en términos espirituales. La ropa que usas no solo cubre tu cuerpo, cambia cómo piensas. En el experimento, los participantes que usaban un lab coat, la bata blanca de los científicos, cometían menos errores en pruebas de atención que quienes usaban ropa casual, incluso cuando la tarea era idéntica. No era la bata en sí, era lo que la bata simbolizaba para quien la usaba: precisión, atención, excelencia, y esa simbolización afectaba el desempeño real. La ropa cambia el estado mental de quien la usa, y si cambia el estado mental de quien la usa, también registra el estado mental de quien la usó. Una chaqueta que usaste el día de tu mayor logro profesional lleva, en sus fibras y en tu memoria asociativa, la frecuencia de ese éxito. Una prenda que usaste durante un periodo de depresión lleva la energía de ese periodo. Un vestido que usaste en el momento más feliz de una relación lleva la vibración de esa felicidad. Esto no es superstición, es psicología de la memoria asociativa. El cerebro humano asocia experiencias emocionales con los elementos sensoriales que estaban presentes en esas experiencias. El olor, el sonido, la textura, el color y la ropa, que está en contacto con el cuerpo durante los momentos de mayor intensidad emocional, se convierte en uno de los activadores de memoria más poderosos que existen. ¿Cuántas veces encontraste una prenda en el fondo del armario y al verla, fuiste transportado instantáneamente a un momento específico de tu vida? ¿Al primer día de trabajo? ¿A la noche en que conociste a alguien importante? ¿A una pérdida que creías haber superado?
Eso es el Lebush funcionando. Es la ropa siendo lo que la cábala dice que es, un registro de tu historia. Y ahora viene la pregunta que importa. ¿Qué pasa cuando regalas ese registro sin cerrarlo? El rabino Itzhak Meir me lo explicó con una imagen que nunca olvidé. Imagina, me dijo, que tu historia personal es un libro. Cada etapa de tu vida es un capítulo. Cada momento importante es un párrafo. Y la ropa que usaste en esos momentos son las páginas del libro. Cuando regalas ropa sin hacer un cierre consciente, es como arrancar páginas del libro antes de terminar el capítulo. El capítulo queda incompleto. Hay un espacio donde debería haber una conclusión y no la hay. Y esa incompletitud, aunque invisible para los demás, es perceptible para ti. La sientes como una incomodidad que no puedes nombrar, como algo que quedó sin resolver, como una pregunta abierta que no sabes exactamente cómo cerrar. Eso no significa que no puedas dar tu ropa. El rabino fue muy claro en esto. La cábala no prohíbe la donación de ropa. De hecho, la generosidad, la tzedaká, el acto de dar, es uno de los valores más fundamentales de la tradición judía. Lo que la cábala enseña es que hay una manera correcta y una manera incorrecta de soltar lo que era tuyo. La manera incorrecta es hacerlo de manera impulsiva, sin conciencia, como quien saca la basura, sin reconocer lo que esa prenda fue para ti, sin agradecer los momentos que viviste con ella, sin cerrar el capítulo que representa. La manera correcta es lo que el rabino llamó el ritual del soltarla con gratitud, y es lo que voy a enseñarte hoy. Pero antes, quiero hablar de algo que va más allá de la ropa que donas. Quiero hablar de la ropa que guardas sin usar, porque hay un fenómeno que los maestros de la cábala llaman el peso de lo no integrado, y los armarios llenos de ropa que ya no usamos pero que no podemos soltar son, en muchos casos, el ejemplo más claro de ese peso. ¿Por qué guardamos ropa que ya no usamos? Las razones pueden ser múltiples. A veces es la nostalgia de un periodo que fue feliz y que la ropa representa. A veces es la esperanza de volver a un peso anterior, de recuperar una versión de nosotros mismos que sentimos que perdimos. A veces es el dolor no procesado de una pérdida, de un final, de un capítulo que cerramos en la vida pero que no hemos cerrado en el armario. El Zohar, el texto más sagrado de la mística judía, enseña que los objetos materiales tienen la capacidad de anclar a las personas en periodos específicos de su historia, no de manera literal, sino de manera energética y psicológica. Un objeto que pertenece a un periodo que no hemos procesado completamente puede convertirse en un ancla que nos impide avanzar. Esto no significa que conservar recuerdos sea malo. Hay objetos que pertenecen a nuestra historia y que vale la pena conservar con conciencia plena. Un vestido de boda que fue feliz, la ropa de un hijo cuando era pequeño, la prenda favorita de alguien que ya no está. Conservar esas cosas conscientemente, sabiendo por qué las conservas, es un acto de honrar la memoria. Es completamente diferente a guardar ropa que ya no usas sin saber exactamente por qué no puedes soltarla. La diferencia está en la conciencia. Voy a contarte sobre Marco. Marco tenía 47 años y era contador. Un hombre práctico, poco dado a las reflexiones espirituales, que llegó a esta enseñanza por un camino completamente inesperado. Durante 2 años, Marco mantuvo en su armario toda la ropa de una época de su vida que prefería no recordar. Los 3 años en los que su negocio había fracasado, en los que había perdido sus ahorros, en los que había tenido que pedir prestado y había pasado por la vergüenza, el miedo y el agotamiento que la quiebra trae consigo. Esa ropa estaba ahí, sin usar, ocupando espacio. Marco sabía que no tenía sentido guardarla, pero cada vez que se acercaba al armario con la intención de donarla, algo lo detenía. No podía explicarlo. Solo sabía que no podía. Un día, su esposa le preguntó directamente qué estaba esperando para sacar esa ropa. Marco se quedó callado un momento y luego dijo algo que lo sorprendió a él mismo. Creo que si la saco, tengo miedo de que vuelva lo que representó. Era la primera vez que reconocía en voz alta lo que esa ropa significaba para él. No era nostalgia, era miedo. Era la creencia inconsciente de que mientras esa ropa estuviera en el armario, lo que representaba también permanecería ahí, contenido, sin poder afectarlo. Al revés de lo que debería ser, pero perfectamente comprensible desde la psicología de la superstición emocional, un amigo le contó el ritual que voy a enseñarte. Marco lo hizo con el mismo escepticismo práctico que habría tenido para cualquier cosa que no pudiera poner en una hoja de cálculo, pero lo hizo. Y lo que ocurrió no fue que de repente la ropa dejó de significar algo. Lo que ocurrió fue que al hacer el ritual, Marco tuvo que mirarse a sí mismo en relación con ese periodo de su vida. Tuvo que reconocerlo.
Tuvo que agradecerle algo, aunque le costara encontrar qué, y al hacerlo, algo en él cambió, no de un día para otro. Pero en las semanas siguientes, Marco empezó a notar que hablaba del período de quiebra de manera diferente, con menos vergüenza, con más distancia, como quien habla de algo que ocurrió y que ya terminó, no como quien habla de algo que siente que aún define quién es. Y esa libertad interna se tradujo, gradualmente, en libertad en sus decisiones, en la manera en que se presentaba con nuevos clientes, en la confianza con la que proponía sus honorarios. El ritual no borró el pasado, lo integró. Y la integración libera de maneras que la negación y el olvido nunca pueden lograr. Hay un concepto en la Cábala que el rabino mencionó y que se conecta directamente con la ropa, el Olam Hadibbur, el mundo de las palabras. En la cosmología cabalística, los objetos materiales tienen correspondencia en los mundos espirituales superiores, y el mundo de las palabras es el nivel donde la realidad espiritual toma forma antes de manifestarse en lo físico. Las palabras que pronunciamos sobre nuestros objetos, las historias que nos contamos sobre ellos, son parte del Olam Hadibbur que los rodea. Cuando dices, este vestido lo usé en la época más feliz de mi vida, creas una narrativa que conecta ese objeto con esa energía. Y esas narrativas son reales, tienen peso, tienen consecuencias. Por eso el ritual de agradecimiento es tan importante. Es la construcción consciente de una narrativa de cierre. El Olam Hadibbur de ese objeto se cierra cuando tú pronuncias las palabras de gratitud y de liberación. Ahora te voy a enseñar el ritual de liberación consciente. Los 3 pasos que el rabino Yitzhak Meir me transmitió y que son, esencialmente, la manera cabalística de soltar la ropa con intención. Este ritual no requiere materiales costosos. No requiere conocimiento previo de la Cábala o de ninguna tradición espiritual. Requiere algo mucho más simple y mucho más difícil que cualquier ingrediente: presencia y honestidad. El primer paso es la revisión consciente. Antes de sacar cualquier prenda del armario para donarla, dedica tiempo a mirarla realmente. No el segundo y medio que normalmente dedicamos a decidir que algo ya no sirve. Un tiempo real, 30 segundos, 1 minuto, el tiempo que necesites para que la prenda te recuerde algo. ¿Cuándo fue la última vez que la usaste? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida en esa época? ¿Qué emociones estaban presentes? No tienes que revivir cada detalle con intensidad, solo reconocer, solo dar a esa prenda el reconocimiento de que fue parte de tu historia, aunque sea brevemente, antes de que salga de tu vida. Este paso puede parecer sentimental a primera vista. No lo es. Es el acto de conciencia que distingue la donación intencional de simplemente sacar cosas como si fueran basura. Y esa distinción importa tanto para tu estado psicológico como para la calidad energética del objeto que vas a pasar a otra persona. La Cábala enseña que los objetos que salen de nuestras manos con conciencia y con gratitud tienen una carga diferente de los que salen sin ella. Un objeto donado con amor y con intención lleva esa energía a quien lo recibe. Un objeto donado con indiferencia o con desprecio lleva esa energía también. Si vas a dar algo a alguien, que lleve lo mejor que tú puedes darle, no solo la prenda, la energía consciente con la que la sueltas. El segundo paso es la purificación. En la tradición cabalística, antes de transferir un objeto que ha estado en contacto íntimo con una persona, se realiza un acto de purificación que borra energéticamente la historia acumulada del objeto para que quien lo reciba libre, sin la carga de quien lo tuvo antes. El método más simple y más universal de purificación en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo es la exposición a la luz solar. El sol es, en la Cábala, la manifestación más directa de la Or Ein Sof, la luz infinita, en el mundo material. La luz solar no solo ilumina, purifica, desinfecta, transforma, no metafóricamente, literalmente. La radiación ultravioleta del sol elimina bacterias y virus, y en términos energéticos, la exposición directa a la luz solar limpia la carga que los objetos han acumulado. Coloca las prendas que vas a donar en un lugar donde reciban luz solar directa durante al menos 1 hora. Un balcón, un jardín, una ventana donde el sol entre directamente. Mientras lo haces, di en voz alta o mentalmente: que la luz disuelva lo que fue mío en esta prenda y que lo que quede sea solo lo bueno, listo para servir a quien lo reciba. Puedes también, si sientes que es apropiado para alguna prenda en particular, lavarla antes de donarla. El lavado, en la tradición cabalística, tiene el mismo valor de purificación que el agua tiene en los rituales de la mikveh, el baño ritual. El agua lleva consigo lo que estaba adherido
y lo lleva lejos. Una prenda lavada con intención de purificación y expuesta al sol antes de ser donada está, en términos del ritual, lista para comenzar un nuevo capítulo con quien la reciba. El tercer paso es el agradecimiento y el soltarla con intención. Este es el paso más poderoso de los tres y también el más breve. Sostén la prenda en tus manos, ya purificada, y dedícale 30 segundos de agradecimiento consciente. No tiene que ser elaborado. Puede ser tan simple como: gracias por haberme acompañado durante ese periodo, gracias por lo que fuiste para mí. Ahora te libero para que sigas tu camino y para que yo siga el mío con total libertad. Y luego suéltala. No la tires, entrégala. Si es posible, entrégala en persona a alguien que la vaya a usar. Si no, deja que tu mente visualice que va a manos de alguien que la necesita y que le va a servir. Esa visualización, aunque parezca pequeña, completa el ritual. En el momento en que la sueltas con esa intención, el capítulo cierra. El libro de tu historia tiene punto final en esa parte, y puedes avanzar sin el peso inconsciente de lo que quedó sin resolverse. El rabino Itzhak Meir me dijo algo al final de nuestra conversación que quiero compartirte porque creo que resume todo lo que hemos explorado hoy. Me dijo: en la Cábala, el concepto de tikkun, de reparación, no solo se aplica a las grandes cosas de la vida, se aplica a los actos más cotidianos, un acto de conciencia donde antes había automatismo, una gratitud donde antes había indiferencia, un cierre donde antes había incompletitud. Esos pequeños tikkunim, esas pequeñas reparaciones en la tela de la vida cotidiana, son, sumadas, lo que crea las condiciones para la prosperidad del alma. Y la prosperidad del alma siempre precede a la prosperidad del mundo material. Eso es lo que el ritual de liberación consciente de la ropa crea, un pequeño tikkun, una reparación en la manera en que te relacionas con tu historia, con tus objetos, con los capítulos que se cierran y con la energía que liberas cuando los cierras de la manera correcta. Ahora quiero hablarte de algo práctico que nace de todo lo que hemos visto. Cómo decidir qué ropa vale la pena conservar y qué ropa es tiempo de liberar. Hay 3 preguntas que el rabino me enseñó a hacerme sobre cada prenda del armario y que considero las más sabias que he encontrado en ningún sistema de organización, espiritual o secular. La primera pregunta es: ¿esta prenda me representa quién quiero ser o solo quién fui? Esta distinción es crucial. Hay ropa que conservamos porque nos recuerda una versión de nosotros mismos que amamos y que queremos seguir siendo. Esa ropa merece un lugar en el armario porque cada vez que la ves, te recuerda hacia dónde vas. Hay otra ropa que conservamos porque nos recuerda una versión de nosotros mismos de la que no hemos terminado de despedirnos. Esa ropa es la que el ritual ayuda a soltar. La segunda pregunta es: ¿me pongo esto con alegría o con obligación? Esta pregunta, aparentemente simple, revela algo profundo sobre la relación entre la ropa y el estado mental. La ropa que usas con alegría contribuye a un estado mental positivo. La ropa que usas con obligación, porque la compraste cara, porque alguien te la regaló, porque crees que deberías usarla, tiene el efecto opuesto. Introduce en tu día la frecuencia de la obligación y del deber sin disfrute, y esa frecuencia se acumula. La tercera pregunta es: si esta prenda pudiera hablar, ¿qué historia contaría sobre mí? Esta es la pregunta más honesta de las 3, porque la ropa efectivamente cuenta una historia, la historia de quien la usa. Y tú tienes el poder de elegir qué historias quieres que estén presentes en tu espacio, en tu armario, en el entorno que te rodea cuando te preparas para enfrentar el mundo cada mañana. Si la historia que contaría una prenda es una que te fortalece, consérvala con gratitud. Si la historia que contaría es una que te pesa, es hora del ritual. Hay algo más que el rabino compartió y que pocos conocen: la enseñanza cabalística sobre las vestimentas del alma. En la Cábala, el alma llega a este mundo con un levush, una vestidura espiritual, expresión de su naturaleza más esencial. Y los cabalistas enseñan que hay una correspondencia entre el cuidado que tenemos de nuestra ropa externa y el cuidado que tenemos de ese levush espiritual. No de manera mecánica, sino simbólica y práctica. La manera en que te relacionas con lo que cubre y protege tu cuerpo refleja la manera en que te relacionas con lo que cubre y protege tu alma. Una persona que trata su ropa con respeto, que la cuida mientras la usa y la libera con intención cuando es el momento, está practicando una forma de conciencia que honra tanto lo externo como lo interno. Esta es la dimensión más profunda de la enseñanza. No es sobre la ropa en sí, es sobre el tipo de conciencia que cultivamos en nuestra relación con todo lo que nos rodea.
Quiero hablarte también sobre una práctica que complementa el ritual de liberación y que los maestros cabalísticos llaman la intención del vestirse. Es algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un efecto acumulativo enorme. Cada mañana, cuando te vistes, tienes la oportunidad de hacer algo que la mayoría de personas hace de manera completamente automática. Elegir con intención lo que vas a llevar puesto ese día. No significa que debas pasar media hora meditando frente al armario. Significa dedicar 10 segundos a preguntarte, ¿qué quiero comunicar hoy? ¿Qué versión de mí mismo quiero presentar al mundo hoy? ¿Qué energía quiero llevar puesta? La cognición vestida que mencionamos antes, el estudio de Galinsky y Adam, confirmó que esta intención consciente amplifica el efecto de la ropa en el estado mental. No es solo lo que usas, es por qué lo usas. En la Cábala, este principio se llama Kavana, que es la intención con la que se realiza un acto. La Kavana es lo que distingue un acto mecánico de un acto sagrado, no el acto en sí mismo, la intención que lo anima. Vestirte con Kavana, con intención consciente, es un acto pequeño que puede transformar completamente cómo entras en el mundo cada día. Y la manera en que entras en el mundo determina en gran medida lo que el mundo te devuelve. Antes de que terminemos, quiero decirte algo sobre la donación de ropa que va más allá de todo lo que hemos hablado. La tzedaká, la generosidad, es uno de los valores más fundamentales de la tradición judía. Y la donación de ropa usada a quienes la necesitan es, cuando se hace de la manera correcta, un acto de tzedaká poderoso y hermoso. No te estoy diciendo que dejes de donar ropa. Te estoy diciendo que cuando dones de la manera que convierte ese acto en lo que debería ser, un gesto de generosidad consciente que beneficia a quien recibe, que te libera sanamente a ti y que cierra los capítulos de tu historia de una manera que te permite seguir adelante con ligereza. La ropa donada con el ritual de liberación consciente lleva consigo la mejor versión de lo que fue, sin la carga emocional de quien la usó, con la energía de un objeto que fue usado con amor, liberado con gratitud y enviado al mundo con la intención de seguir siendo útil. Eso es muy diferente a la ropa que se saca del armario con urgencia, a la que nunca se le da un cierre, que sale de la vida con la misma indiferencia con la que salió de moda. Daniela, la diseñadora de quien te hablé al principio, hizo el ritual varios meses después de esa primera conversación con su amiga, no con la ropa de la relación que ya había donado, que no podía recuperar, sino con el proceso de revisión de su armario actual. Me contó que lo que más la sorprendió fue lo que encontró al hacer las 3 preguntas a cada prenda. Encontró ropa de épocas muy felices que había estado ignorando porque la asociaba con personas o situaciones que ya no estaban. Ropa que la hacía sentirse más ella misma, pero que había dejado de usar sin saber por qué. Cuando empezó a usar de nuevo esa ropa, que contaba historias de su mejor versión, algo cambió en cómo se sentía al empezar cada día. La confianza que había perdido empezó a volver, no de golpe, gradualmente, como cuando el sol sale después de varios días nublados. No es un evento dramático, pero la diferencia es palpable e inequívoca. Sus clientes lo notaron, su trabajo lo reflejó, y Daniela dice que si pudiera volver al día en que hizo esa gran limpieza después de la ruptura, no dejaría de donar la ropa, solo lo haría de manera diferente, con tiempo, con el ritual, con las 3 preguntas, con el agradecimiento y el cierre que cada capítulo de su vida merecía. Esa es la enseñanza completa. La ropa no es solo tela, es historia, es energía, es el registro vivo de quien has sido. Trátala con la conciencia que merece, dona con intención, conserva con propósito, vístete con Kavana. Y cuando sea el momento de soltar, hazlo de la manera que cierra los capítulos correctamente y te libera para escribir los que vienen. Antes de que te vayas, hay 4 cosas que te pido. La primera, escribe en los comentarios si hay alguna prenda en tu armario que sabes que deberías soltar pero que no has podido. No tienes que dar detalles, solo el número de prendas que sabes que pertenecen a esa categoría. Ese reconocimiento en voz alta es el primer paso del ritual. La segunda, la próxima vez que decidas donar ropa, haz el ritual de los 3 pasos: revisión consciente, purificación con luz solar, agradecimiento y liberación con intención. No te tomará más de 10 minutos adicionales. Y esos 10 minutos pueden marcar la diferencia entre donar de manera que te libera y donar de manera que te deja con capítulos sin cerrar. La tercera, hazte las 3 preguntas cabalísticas a cada prenda de tu armario que llevas más de un año sin usar. Esta semana, solo como un ejercicio de conciencia. No tienes que tomar decisiones dramáticas.
solo observar lo que las preguntas revelan. Y la cuarta, comparte este video con alguien que estés viendo en un periodo de transición, que acaba de terminar una relación, que cambió de trabajo, que se mudó, que está comenzando algo nuevo. Alguien para quien esta enseñanza puede ser el catalizador de una limpieza consciente que lo ayude a avanzar con más ligereza hacia lo que viene. El armario que tienes es el libro de tu historia hasta ahora. Tú decides qué capítulos mantener abiertos y cuáles cerrar con gratitud. Esa decisión, tomada con consciencia, es uno de los actos más poderosos de cuidado propio que puedes realizar. Shalom.